Y solo podemos expresar esto como un anhelo, como un deseo, que lo podemos cumplir en lo espiritual. Porque cada vez que lo buscamos, lo encontramos. Amén. No es un Señor que esté escondido, sino que se reveló, se acercó y murió en la cruz por nosotros, y por eso no tenemos acceso a su presencia. Pero un día le veremos tal como es Él. Amén. Con toda su gloria, con todo su esplendor. En el mientras tanto podemos acercarnos a Él de esta manera. Cuando le decimos mirarle a los ojos, es estar en la misma presencia de Él. Cuando uno puede mirar a los ojos de una persona, es porque está presente, ¿sí? Porque la tiene ahí. Nosotros sabemos que el Señor Jesús está con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Entonces podemos, a través de la Escritura, mirarle, contemplarle y percibir en nuestro espíritu su presencia, glorificándose en cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a luego recordar su sacrificio, su muerte en la cruz, pero antes vamos a meditar en la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 36 hasta el 39 de Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Bendito que oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día, por esta ocasión tan especial en la cual nos reunimos en un día, Señor, tan especial. Desde el principio, Señor, tú has separado un día para reposar, para descansar, pero también para dedicarlo a ti, Señor, para consagrarlo, para apartarlo para ti. Y estamos en ese día y queremos decirte que en verdad cada expresión de alabanza, cada expresión de nuestros labios durante estos minutos han pretendido, Señor, llegar a tu corazón y agradarte a ti, Señor. No lo hacemos para agradarnos a nosotros ni agradar a las personas. Queremos honrarte a ti, Señor, y bendecir tu nombre y reconocer todo lo que tú eres para nuestras vidas, Señor. Una de las formas en las que lo podemos hacer es prestando atención a tu voz, a tu hablar a través de la Escritura, Señor, la cual ha sido inspirada por ti. Son espíritu y son vida, por eso es aliento que viene del cielo para nuestras vidas. Y cada vez que la recibimos, Señor, hay vida, hay plenitud en nuestros corazones. Por eso queremos oírte hablar, Señor, y pedimos que tú estés, en este caso, usando mi vida como interlocutor para que pueda expresar, para que pueda hablar todo aquello, Señor, que tú quieres decirnos en esta mañana, para que podamos ser edificados, para que podamos ser fortalecidos, instruidos, guiados, Señor, a través de la Escritura, Señor. Y que mientras está dando tu palabra, tu poder sea manifiesto, Señor,
en la forma en la que tú lo quieras hacer, Señor, porque tú tienes poder para obrar, para sanar, para restaurar, para transformar, Señor. Eres tú, Señor, que puedes obrar en los corazones. Por eso aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir todo lo que provenga de ti. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordamos, hermanos, esta ocasión en la que Jesús ya estaba a horas de ser llevado a la cruz, ¿sí? De ser juzgado primeramente y luego de ser colgado en una cruz. Entonces, después de haber cenado con los discípulos, de haber instituido la cena del Señor, Él se va ahí al huerto de Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos, para orar, como siempre lo hacía el Padre, para ser fortalecido a través de la oración. Y por supuesto, hermanos, ahí, si bien en otras ocasiones que están escritas en los evangelios nos damos cuenta de la humanidad de Jesús, de cómo Él era conmovido por las multitudes, las cuales veía como ovejas sin pastor, o era conmovido por la necesidad y por los efectos del pecado sobre la humanidad. En esta ocasión, hermanos, Él es confrontado humanamente con lo que iba a vivir en esas horas siguientes. Por eso Él fue a ese lugar a prepararse y a pedirle a los discípulos. Fue con 11. Había uno que lo estaba traicionando, 8 de los cuales lo dejó en un cierto lugar, y 3 de ellos, los más íntimos, aquellos que estuvieron cuando se transfiguró en el monte, aquellos que estuvieron cuando resucitó a la hija de Jairo, aquellos que estaban cerca de él, Pedro, Juan y Jacobo, lo llevó no para que lo defendiera cuando él ya sabía que lo iban a venir a buscar, sino para que lo apoyaran en oración. Sabemos que no lo pudieron hacer, ellos se durmieron, estaban cansados. Pero Jesús abre su corazón y expresa una tristeza tan profunda que, más allá del dolor, de lo que sabía que venía, el dolor físico, era por el peso del pecado que iba a recaer sobre él, el pecado de toda la humanidad. Una persona, un ser santo, íntegro, sin nunca haber fallado, sin nunca haber pecado, iba a conocer esa carga, iba a ser confrontado con la ira de Dios que genera el pecado, ¿no? Entonces eso era lo que conmovía, lo que impactaba, lo que angustiaba su corazón. Pero finalmente le dice al Padre: pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos como Él, a pesar de la situación, a pesar de estar siendo abandonado, entre comillas, por sus amigos, porque no lo acompañaron en la oración, ser traicionado por otro, y sabiendo que le iban a venir a buscar, Él toma la decisión de hacer la voluntad del Padre. Entonces fue una prueba real, una lucha real, una angustia real y una victoria real, porque de ahí Él sale fortalecido por el Padre para enfrentar lo que venía por delante. Getsemaní, hermanos, en el griego significa prensa de olivos o prensa de olivas, ¿sí? El fruto del olivo, la aceituna que conocemos nosotros. ¿Alguno ha comido una aceituna recién cortada de la planta? ¿Qué tal es? Horrible, ¿sí? Amarga. Solamente servía como para alimento, para la medicina, para ungir a un sacerdote, a un rey. Solamente servía cuando era procesada, cuando era
machacada ahí o era prensada. Había dos formas en las que en la época de Jesús se trituraban las aceitunas para obtener el aceite. Era a través de una prensa o se colocaba en un lugar amplio, un recipiente amplio, y era pisoteada por personas, ¿sí? Así que de esa manera se extraía el aceite, que después era una bendición. En la época de Jesús, hoy sigue el aceite siendo importante. Aquellos que, principalmente las amas de casa, conocen las virtudes y las posibilidades que el aceite da, pero también se usaban los pastores de ovejas para cubrirlas, ¿sí? y evitar que alguna herida se profundizara, para aliviar los dolores. A veces los mismos leprosos se colocaban aceite de oliva para de alguna manera poder aliviar los dolores tan fuertes que esta enfermedad traía. Entonces, la utilidad del producto del olivo era posible después de haber sido procesada. Y ahí, hermanos, en Getsemaní, Jesús, podemos decir que fue procesado, pasó por un proceso donde fue machacado, ¿sí? Donde fue confrontada su humanidad con todo lo que venía por delante, y a pesar de su angustia, de su dolor, de su pesar, él se encomendó al Padre y decidió cumplir con el propósito divino, ¿sí? Porque fíjense que toda la historia de Jesús, desde que nació hasta que comienza su ministerio, tenemos algunos datos, solamente algunos de su niñez, luego cuando empieza su ministerio, pero todo era enfocado al propósito de morir en la cruz. Ese era el propósito, y lo que le prepara para ese propósito fue este tiempo ahí en Getsemaní, en el que él decide hacer la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, al igual que Jesús, o al igual que el producto del olivo, usted y yo necesitamos ser procesados, pasar por procesos en nuestras vidas para ser transformados, para ser convertidos en el hombre, en la mujer que Dios necesita para cumplir y llevar adelante su propósito. Amén. Romanos 8:28 es un versículo tan que proclamamos o lo hablamos tanto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no algunos hechos, no, todas las cosas gratas, y también los momentos de dolor, de pesar, de prueba, de tentación, nos ayudan a bien, porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, Dios está interesado más que en nuestra felicidad, aunque la pasemos bien, está interesado en nuestro carácter, transformar nuestro carácter para que Él pueda cumplir el propósito que Él ha determinado cumplir con cada una de nuestras vidas. Amén. Y para que esto sea posible, Dios tiene que procesarnos. Y ese proceso, ese periodo, ese tiempo de aflicción, de prueba, de dificultad, de angustia, de dolor, etc., ese proceso nos lleva al propósito, nos encamina al propósito. Antes de cumplir propósitos en Dios, vendrán procesos sobre nuestras vidas. Amén. Siempre ha sido así. Moisés, Dios tenía un propósito de usarlo como un líder que conduciría a Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, pero lo tuvo que procesar, tuvo que durante 40 años guiarlo para que aprendiera a depender de él. David fue ungido rey muy jovencito, pero tuvo que pasar todo un proceso, tuvo que enfrentar a Goliat,
tuvo que estar expuesto a muerte por causa de los celos de Saúl. Sí, alguien que fue en algún momento usado por Dios, pero luego se apartó de Dios, de la voluntad de Dios, y le hizo la vida imposible, fue humillado, fue llevado a condiciones extremas. David, todo fue un proceso para tratar con su corazón, y que al momento de tomar el trono, de asumir como el rey de Israel, estuviera preparado para ese propósito y para llevarlo adelante. José, Dios le dio sueños preciosos, en realidad eran dos, pero que enfocaban en un mismo hecho, pero para que José llegara a cumplir el propósito de Dios fue procesado. Abraham fue llamado por Dios de la tierra de Ur de los caldeos, pero para que finalmente el propósito de Dios de bendecir a toda la nación a través de sus simientes se llevara a cabo, tuvo que pasar por un proceso. Él fue creciendo en fe, fue llevado por el Señor por diferentes momentos, hasta que él, aún cuando Dios le pidió a su propio hijo, estuvo dispuesto a entregarlo, creyendo que Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos después de que él lo sacrificara. Entonces, los procesos, hermanos, nos encaminan, nos conducen al propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y a través de los procesos aprendemos a conocerlos, a conocerlo a Dios. De una manera que, si no pasamos por esos tiempos, ¿cuáles son? ¿Por qué decimos procesos? Porque son tiempos mayormente difíciles. Los tiempos de logros, de éxito, no forman carácter. Lo que forma carácter, hermanos, son los tiempos de adversidad, de dificultad, de injusticia, cuando somos prensados, presionados, machacados, pisoteados por circunstancias o aún por las mismas personas. Es allí entonces cuando conocemos a Dios. ¿Quién puede conocer al Dios que sana si primero no está enfermo? ¿Sí o no? ¿Quién puede conocer al Dios que es nuestra justicia si no sufre injusticia? ¿Quién puede conocer al Dios que sostiene, que prospera, si no ha pasado un tiempo de necesidad o de limitación? Entonces, siempre que estamos pasando por procesos, conocemos a Dios de una manera más profunda. Dios se revela en nuestros corazones. Y si bien esos procesos nos llevan a conocerlo más al Señor, también implican un quebranto, porque después de eso es como el trigo. El trigo tiene que ser machacado para obtener harina y que sirva, ¿sí? Una semilla, para que dé fruto, tiene que romperse, tiene que quebrarse. El olivo, el producto del olivo tiene que machacarse, tiene que procesar. Bueno, así es con nuestra vida, pero claro, el proceso es doloroso muchas veces. ¿Pero por qué? Porque produce una transformación, un cambio. Después que pasamos un proceso ya no somos los mismos. Después del proceso de David no fue el mismo, después del proceso de José no fue el mismo, después del proceso Moisés no fue el mismo. Entonces, hermanos, en esos momentos es donde Dios nos va trabajando para llevarnos al cumplimiento de su propósito sobre nuestra vida. Amén. Entonces, primero, usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. El propósito que tenemos como iglesia, como pueblo, otro propósito como esposo, como padre, como esposa, como madre, como profesional, pero hay un propósito específico que Dios tiene, a través del cual Dios va a bendecir a otras vidas. Y entonces, hermanos, necesitamos ser procesados para que Dios cumpla con ese propósito. ¿De qué manera? El número 3 con la cual podríamos generalizar. Una es a través del dolor.
Muchas veces el dolor se ve como un enemigo. Nadie quiere pasar por tiempos de dolor, ¿sí? De angustia, de pesar. Pero a veces los procesos de Dios incluyen dolor. Fíjese que en Hebreos 5:8 habla de Jesucristo. Está hablando justamente de este contexto que leímos de Getsemaní. Dice, y aunque era hijo está con mayúscula porque se trata de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces el dolor, el padecimiento, él pudo, a pesar de la angustia, del padecer, del saber que iba a ser abandonado, que ya le había dicho a los discípulos me van a dejar, le dijo a Pedro que le iba a negar, el que metía la mano en el plato con él le iba a entregar, como nadie sabía porque todos metían, era un símbolo de amistad, todos compartían el mismo plato. Sabiendo todo eso, sabiendo de la injusticia, de cómo iba a ser juzgado por el Sanedrín, por los religiosos, injustamente llevado a la cruz, a pesar de todo eso, él aprendió obediencia y dijo, Padre, pasa de mí esto no como yo quiero. Quiere decir que había una opción, había otro pensamiento en él, pero que sea como vos querés. Aprendió obediencia. Entonces, hermanos, ha considerado a veces el dolor como parte del proceso de Dios para su vida. Nos toca, hermano. No es algo permanente, pero a veces Dios nos procesa a través de tiempos de dolor. Segunda forma en la que Dios nos puede procesar es a través de las pruebas. Dios utiliza las pruebas para pulir nuestra fe. Santiago 1, del 2 a 4 habla que a través de la prueba, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Entonces, prueba ahí es dokimion en griego, significa examen que confirma la autenticidad de algo. Entonces, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Para que comprobar, para que nosotros nos demos cuenta, porque Él sabe todo, si es auténtica o no, si es una fe, una confianza superficial, racional, mental, pero no una confianza de corazón. Entonces, a través de las pruebas, Él prueba nuestra fe para que sea afirmada, para que sea pulida, para que sea una fe sólida y así poder cumplir con el propósito, porque andamos por fe, no por vista. Él usa a cada uno de sus hijos y necesita que cada uno de los que Él ha llamado le crea, que crea lo que Él quiere hacer y lo que va a hacer a través de su vida. Amén. Entonces, a veces enfrentamos pruebas que parecen interminables, pero es parte del proceso de crecimiento para nuestras vidas. A través de ella Dios va transformando. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Siempre hay un objetivo. Por eso que leíamos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, dolor, prueba. Y tercero, el desierto. ¿Sí? No es que Dios de repente nos va a subir a un colectivo y nos va a mandar al desierto de la Valle o alguna parte desértica de la nación. El desierto en la Biblia es un lugar donde hay necesidad, donde hay escasez, donde hay sed, de la que hablaba la hermana esta mañana, donde no hay comodidades, es un lugar incómodo, es un lugar solitario. Y es el lugar donde se aprende a depender de Dios. ¿Sí? Cuando ya no hay recursos, no hay en un desierto, no hay señal, los celulares, no hay heladeras, no hay freezer, no hay comodidades. Uno tiene que aprender a depender de Dios. Israel, hermano, Dios lo sacó de Egipto y lo pasó por un desierto. Ahí estaban siendo procesados para llegar a la tierra prometida, a cumplir el propósito.
se tardaron demasiado, ¿sí? Por no creerlo al Señor, porque no aprendieron a confiar en Él. Pero ahí en el desierto Él los sustentó, Él les dio protección contra el sol, contra el frío de la noche, los alimentó durante 40 años, les dio agua durante 40 años, les sostuvo, o sea, hubo un milagro en sus prendas para que no se gastaran por 40 años, para que su calzado no se gastara por 40 años. De modo tal que la generación que entra luego a la tierra prometida ya no se hacía las preguntas, ya no tenía las quejas del anterior. Habían aprendido a confiar en Dios. Y bueno, si Dios dice que tenemos que cruzar el Jordán, lo vamos a cruzar. Si Dios dice que tenemos que rodear Jericó, vamos a rodear Jericó. ¿Está bien? Ya no era un pueblo que hablaba, que se quejaba, era un pueblo que había aprendido a depender de Dios. Entonces, el desierto, hermanos, aprendemos que somos sostenidos por lo que Dios dice y su palabra tiene poder. Cuando Jesús empezó su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura. Y él pudo decir, escrito está, escrito está. Él fue sostenido por la palabra de Dios. Aprendió a depender del poder de la palabra del Padre. Aprendió, fue llevado ahí donde nos dejó un gran ejemplo de cómo ser dependiente de lo que Dios ha dicho. Entonces, hermanos, estas experiencias de dolor, de prueba, de desierto, componen lo que podríamos decir el proceso sobre nuestra vida. Entonces, algunos pueden en esta época, en esta temporada de su vida, estar pasando dolor, o estar pasando prueba, o estar en un desierto, ¿sí? En donde hay gran necesidad, donde no se ven recursos, donde parece que todo es cuesta arriba, donde se siente uno solo. Estamos siendo procesados, no es un castigo, es parte del proceso de Dios para nuestra vida, para que nos encamine y nos conduzca al propósito, al cumplimiento de su propósito. Fíjese lo que dice Romanos 5, 3 y 4. Vamos a leer un par de versículos más y vamos a terminar. Pero Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ve, hay un trato en el carácter. Todas el dolor, las pruebas, la tribulación, el desierto, generan una transformación en nuestro carácter. Aprendemos a depender de Dios, aprendemos a oír su voz, a verlo manifestado de una forma tan especial. 1 Pedro 1, 6 y 7. Pedro, que sabía, él le había fallado al Señor, lo había negado 3 veces, sabía lo que era ser procesado, después fue sanado, alentado, encomendado por el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ven? Si es necesario. ¿Por qué? Y porque Dios está enfocado en nuestro carácter para poder cumplir con sus propósitos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, y gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Entonces, la única forma de honrar, de alabar, de glorificar a Dios en nuestra vida es caminando con una fe firme, sólida, genuina. Y entonces, ¿qué necesitamos? Ser probados para ver realmente si nuestra fe está sustentada en lo que Él dice, o solamente en algunos conceptos, algunas ideas, algunas emociones, y no en la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que han sido llamados con propósito? Amén. Y que, bueno, soy uno más, soy un número más. No es un número más. Usted tiene un propósito de Dios para su vida. Pero para que ese propósito o esos propósitos de Dios se cumplan, tenemos que ser procesados. El proceso de Dios no es fácil, pero es necesario. Pero lo decía, si es necesario, tengáis que ser afligidos.
Es necesario. El proceso es solitario porque es personal, hermano. El proceso que Dios tiene para convivir no es el mismo que tiene para con mi esposa, aunque vivamos juntos, no es el mismo. Entonces, tenemos que saber transitar por nuestro proceso. El proceso es doloroso porque nos quebranta, porque no nos gustan esas situaciones que no podemos hacer nada, que no podemos depender de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer. Nos quebranta eso, nos golpea nuestro yo, quebranta nuestro ego y finalmente terminamos reconociendo que Él es poderoso, Él es más fuerte, Él es quien puede obrar. Entonces, pero es doloroso ese proceso. Pero también el proceso es provechoso, hermano, porque al final de ese proceso podemos decir seguramente valió la pena, valió la pena. Amén. En todo es así, en nuestra vida. Recuerdo que después que estudié y me recibí, entré al primer trabajo. Era una pequeña empresa. Y en las pequeñas empresas uno tiene que estar dispuesto a hacer no solamente lo que es, para lo que se ha preparado a hacer, sino otras cosas. Y cuando se encuentra haciendo esas otras cosas, que es todos los días, uno dice, para esto estudié. Después de ese primer trabajo tuve un segundo, de una pequeña empresa pasé a una mediana empresa. Sí, ahí tenía más gente a cargo. Pero era tan difícil, ¿sí? Tan difícil lidiar con situaciones, con decisiones, con personas difíciles. Y también ahí, para esto habré estudiado, ¿para qué? Hasta que llegué a una tercera, ya era una gran empresa, ¿sí? Y ahí me di cuenta, porque cuando me hacen una entrevista en esa gran empresa, alguien me dice, sí, se nota que has caminado la fábrica. Y si no hubiera estado en la pequeña, en la mediana, no me hubieran dicho eso. Tenía experiencia. Y la gente con la que he estado es bastante difícil. Ya sabían, los otros sabían. Pero fue un proceso. Y después, en ese lugar seguramente fue procesado. Y así, hermano, para alcanzar propósito, para alcanzar destino en nuestras vidas, debemos pasar por procesos que apuntan a nuestro carácter, a ser transformados. Especialmente Dios quiere cambiarnos para que verdaderamente podamos cumplir con lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Amén. ¿Y cuánto dura el proceso? Eso solamente lo sabe Dios, pero también depende de si entendemos nosotros, estamos siendo procesados, y si tenemos la actitud de Cristo de decir, Señor, pasa de mí esta copa no como yo quiero. Yo quisiera que se terminara ya, yo quisiera que esto ya se finalizara, yo quisiera ya estar bien, tranquilo, en paz con toda esta situación, pero me sujeto a tu voluntad, Señor. ¿Sí? Entonces, muchas veces ese tiempo depende cuánto nos cueste, cuánto tiempo tardemos en rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, como los procesos, hermanos, son el camino al propósito, no debemos abandonar los procesos. Dios nos llama en este día, en esta mañana. No abandones el proceso. Ay, no, es muy incómodo, es muy doloroso. Yo no quiero estar en el desierto. A mí no me gustan las pruebas. Yo no quiero. Muchas veces, hermanos, hay gente que ha solido darle la espalda a Dios y decir, no, esto es muy... No ha querido caminar el proceso y han abandonado. Pero siempre, hermano, tenemos que tener en cuenta que el proceso es mucho más pequeño que el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. El
proceso de Cristo era el dolor, la carga de llevar los pecados de la humanidad, algo que no vamos a poder ponernos en el lugar de Jesús porque nacemos en pecado, una tendencia a pecar. Pero Jesús, hermano, fue concebido por la obra del Espíritu Santo, no había nada, solamente el milagro de Dios para estar en el vientre de una mujer, pero Él era santo, no tenía nada que ver con el pecado. Pero sin embargo, hermanos, Él, ese dolor, esa angustia tan grande, dice también Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, porque sabía, bueno, esto va a ser algo, un sufrimiento, algo muy doloroso para mí, cargar con los pecados de la humanidad, con la injusticia, con la maldad, pero tendrá, cuando se cumpla ese propósito, cuando diga consumado ha sido, completado ha sido, va a ser algo tan grande, tan extraordinario que va a bendecir a toda la humanidad. ¿Fue así o no fue así? Siempre, hermano, el propósito es mucho mayor que el proceso. Nunca nos olvidó, ¿para qué tanto? ¿Por qué tanto? En el proceso nos solemos quejar, pero cuando aprendemos a depender de Dios, a ser agradecidos y a glorificar el nombre del Señor, hermanos, ese proceso, Él nos sostiene, porque Él no nos mete y nos deja solos, Él nos va a sostener, nos va a acompañar. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él también fue tentado en todo, fue procesado en todo. Entonces Él nos entiende y nos acompaña y nos sostiene. Amén. ¿Alguno ha creído que no puede salir de la situación que está viviendo, el proceso que está viviendo? El Señor nos dice esta mañana, vamos para adelante. Seguí adelante. Porque Él nos está capacitando para entregarnos algo hermoso en su plan, que nos va a llenar de alegría, de gozo. Es decir, como Jesús, qué gozo saber que he sido procesado, ahora tengo un carácter, tengo un corazón, he sido capacitado para llevar a cabo con las herramientas que Él me ha dado, el propósito que Él tiene para con mi vida, y lo voy a hacer de una manera que pueda honrarlo, que pueda glorificarle a Él. Amén. Entonces, iglesia, no abandone su proceso, no abandone. No, me voy a tomar un tiempo de desconexión porque esto es muy pesado. Cuando no pasamos el proceso, ¿qué cree, hermano? No llegamos al propósito. Y si aquel que comenzó la buena obra en nosotros la quiere completar, nos va a pasar otra vez por el proceso. Amén. Son duros, pero son necesarios. Así que, iglesia, hoy vamos a celebrar algo que nos recuerda que el Hijo de Dios fue procesado. Y como nosotros, Dios está tratando con nuestra vida para que seamos más como Cristo, también seremos procesados para que podamos cumplir con su propósito para nuestra vida. Amén. La buena noticia, hermano, que Él está con usted y está conmigo. No le tengamos temor al proceso. El propósito es mucho más grande. El destino es mucho más grande. Amén. Había un desierto entre Egipto y la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán era una tierra que fluía en leche y miel. Solamente había que tomarla por la fe. Tuvieron que ser procesados durante muchos años. Lo que les tardaría un mes, 40 días, le llevó 40 años, porque no quisieron ser profesados. No, yo quiero volverme a Egipto. Allá habían pepino, habían cebolla, habían pescado, estábamos bien. Éramos esclavos, pero estábamos bien. Dios tuvo que, hermano, impedir que llegaran así, con esa mentalidad a la tierra prometida. Y toda una nueva generación aprendió a confiar en Dios. Fueron procesados, cuando llegaron, pudieron tomar la tierra y habitarla. Amén. Así que, iglesia, Dios te ha llamado
tiene un propósito o tiene propósitos para tu vida, va a ser procesado, vamos a ser procesados, pero es necesario, es solitario, es doloroso, pero es provechoso, porque Dios se va a glorificar a través de cada uno de nosotros. Amén. Invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te damos gracias porque cuando tu palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, esas todas las cosas incluyen el dolor, incluye la prueba, incluye la tribulación, incluye el desierto, Señor. Porque tú estás queriendo transformar nuestras vidas, Señor. Fuimos hechos nueva criatura cuando conocimos a Cristo y nacimos de nuevo. Pero hay tanto por pulir, hay tanto por corregir, hay tanto por aprender, hay tanto por ser sanados, por ser entrenados, capacitados por ti, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias, porque tú has pensado en nuestras vidas. Cuando tal vez nadie lo hizo, cuando tal vez aún en nuestro crecimiento pocos creían que lograríamos algo, aunque hayamos recibido palabras de desaliento, palabras de fuertes, como decirnos inútiles, inservibles, para ti, Señor, somos los protagonistas activos de un propósito o de propósitos que tiene para con nuestras vidas. Aquellos que conforme a sus propósitos, está en plural, son llamados, Señor. Entonces, Señor, gracias por pensar en nosotros, por pensar en que somos personas útiles, que somos preciosos, que somos amados, que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, con la razón, Señor, de acercarnos al Padre, aquel que nos puede ayudar a cumplir con los propósitos que Él tiene para con nuestras vidas. Y ese propósito es tan grande, tan maravilloso, será algo que nos llenará de plenitud, de alegría, que nos hará olvidar de los procesos y nos hará ser agradecidos y decir gracias, Señor, valió la pena, fue doloroso, fue largo, fue muy intenso, pero gracias, Señor, porque hoy tengo una fe más sólida, tengo un carácter que ha crecido en amor, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza. Señor, allí estás trabajando, Señor. Y por eso en esta mañana tú nos hablas, porque todos vamos a ser procesados o estamos siendo procesados. Señor, si hay alguno de tus hijos o tus hijas que en esta mañana está queriendo salirse del proceso, que no está soportando más, se está sintiendo pisoteado, abrumado por las presiones, Señor, de las dificultades, de las experiencias que está viviendo, en el nombre de Jesús, te ruego que tú traigas a través de esta palabra un nuevo direccionamiento, que sepa que ese proceso no tiene comparación con el propósito, Señor, que tú tienes con esa vida, con ese corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú seas sosteniendo, fortaleciendo, alentando, levantando, Señor, aquel que está caído, aquel que se siente solo porque está transitando por un desierto, aquel que se siente en angustia, en pesar porque está atravesando una prueba, aquel, Señor, que está sintiendo el dolor, Señor, por diferentes momentos que está viviendo. Señor, que no retroceda, que no vuelva atrás, que pueda ser agradecido, que pueda aprender a depender de ti, que pueda aprender a conocerte, Señor, como nunca antes, Señor, que pueda aprender a ver tu gloria, tu gracia siendo manifestada en cada situación, en cada detalle, porque tú eres así. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, Señor, están trabajando para que
ese propósito pueda ser alcanzado por nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora tú puedas fortalecer, tú puedas levantar, tú puedas afirmar, apuntalar, capacitar a cada una de nuestras vidas, Señor. A veces nos abruma el conocer qué es lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Nos parece inalcanzable, imposible, pero es justamente por eso que tú nos procesas, para que estemos preparados, para que estemos en la condición adecuada, Señor, para que al momento de cumplir con ese propósito no nos enorgullezcamos, no nos desviemos, no empecemos a perder lo que hemos recibido, sino que tengamos la solidez, el carácter, la firmeza para seguir adelante, Señor, en lo que tú quieras hacer. Te ruego, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, Señor, por los padres, por las madres, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, para que no renuncien, no retrocedan, no salgan del proceso, Señor. No lo abandonen, porque, Señor, ese proceso les está conduciendo al propósito divino, perfecto, que tú tienes para con sus vidas, Señor. Si hay alguien que está debilitado, Señor, que está caído, tu fortaleza, Señor. Tu fortaleza, es tu diestra poderosa la que nos sostiene en esos procesos. Parte del proceso de Pedro fue caminar por las aguas y hundirse en ellas, pero ahí estaba, Señor, tú para sostenerle y para levantarle. Señor, te negó, te falló, estuvo tan apenado por lo que había realizado, pero tú estuviste tratando con su corazón. Siempre en los procesos estás a nuestro lado, siempre estás ahí para hacer un milagro, pero para conocerte como el Dios de los milagros, el Dios de las grandezas, tenemos que conocerte como el Dios también de los procesos. Gracias, Señor.